Hola, somos Mari y Paula. Y esto es Fórmula Sinergia. En el episodio de hoy tenemos a Joel Galindo, que es nutricionista. Preséntate un poco. Pues soy Joel Galindo, soy dietista, nutricionista y antropometrista ISAC de nivel 1. Y bueno, también quizá me considero un poco divulgador. He empezado hace no mucho a divulgar en redes sobre nutrición, salud y rendimiento deportivo. Y realmente, quiero decir que eso sería toda la presentación como tal. Muy buena Vale. presentación. Ahora cuéntanos un poco cómo empezaste a dedicarte a ello, por qué lo elegiste, un poco cómo fue. Pues en mi caso realmente fue un poco de rebote, como quien dice, porque ni siquiera fue mi primera opción cuando Vale. terminé la EBAU, que se llama ahora. Sí, Yo quería primero entrar a CAFID, que se conoce ahora como CAFID. sí. Había que hacer unas pruebas físicas en ese momento, que yo pasé, pero hubo gente que las pasó mucho mejor que yo, así que me quedé fuera. Y al final, pues caí de rebote en nutrición, y menos mal, porque luego lo he pensado a posteriori y digo, joder, me alegro mucho de lo que en un momento me pareció una pérdida, un fracaso, que se diera, porque ahora estoy mucho más contento, me gusta mucho más lo que he estudiado. Vale. ¿Vale? ¿Y cómo trabajas así resumidamente? Pues de manera resumida, yo paso consulta presencial y online, sobre todo presencial. Me parece que el hecho de que sea presencial le da un toque que el online se pierde, el tête-à-tête, el tener a la persona delante. Sí. Y yo realmente me dedico a hacer planificaciones nutricionales personalizadas para la persona que tengo delante, que puede tener distintos objetivos, objetivos de salud, estética, rendimiento deportivo, realmente de todo tipo, y a mantenerles un seguimiento continuado para que, oye, si necesitan cambios, adaptarlo más, simplificar los planes, pues todo eso podéselo hacer, realmente. De manera resumida, eso es a lo que me dedico. Vale. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos? Lo que más me gusta, voy a empezar por lo que menos, venga. Lo que menos no es tanto por el hecho de ser nutricionista, sino es más por el hecho de ser autónomo, ¿no? Sí. Que lo estábamos comentando antes un poco, y es el hecho de las horas extra que le echas al trabajo, Sí. y que realmente son horas donde no estoy siendo nutricionista, estoy siendo a lo mejor gestor, estoy dedicándome a cosas que no es eso, nutrición. A grabar, a todo eso. Grabar, gestión de, o sea, hacer números, cuentas, trabajar con la gestoría, cosas de banco, eso es lo que quizá es un poco más tedioso, Ya. pero bueno, en cierto modo dices, me siento importante, es parte de ello, aunque Sí. sea la parte más Es tediosa. una de las dos cosas que más dice ¿El qué? los invitados, lo de autónomo y Ya, las personas. ya, No total. falla, ¿eh? Sí, Sí. es complicado. Y lo que más me gusta muchísimo, muchísimo conocer gente, siempre me ha gustado muchísimo, y Vale. al final el hecho de pasar consulta te ayuda a conocer una diversidad de gente muy grande. Saber a qué se dedican, conocerle, incluso en algún momento, aunque esto con matices, incluso poderte llegar a hacer amigo de la persona que tienes delante. Eso es lo que más me gusta. Vale. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje de tu profesión hasta ahora? Pues además es algo que he aprendido hace relativamente poco, y es que no puedo ayudar a todo el mundo, que era una de las cosas que yo al principio, cuando empecé a trabajar, hará unos 3 años, a todo el mundo que pisaba la consulta quería ayudarle, y quería que todo el mundo obtuviera resultados, que todo el mundo estuviera contento, y al final una de las cosas que he aprendido es que, pues por desgracia, no siempre va a poder ser así, y muchas veces no es ni siquiera cosa tuya. Habrá veces que sí, oye, pues porque mi método, mi forma de trabajar no funciona con todo el mundo. Hay gente pues, que necesita otra forma de trabajar que yo no le puedo dar. Y hay veces que ni siquiera depende de ti mismo, sino de la persona que tienes delante. Sí, que si a no lo se mejor, esfuerza, ¿no? Por ejemplo. O que no se encuentra en un momento, Claro, no está en el momento, a lo mejor. exactamente psicológico. Tú te dedicas a la parte de psicología, y Sí. también es muy importante la psicología de la nutrición, y a lo mejor esa persona de verdad tiene todas las ganas de dar un cambio, seguir un plan, pero a lo mejor psicológicamente no se encuentra en el momento de su vida para Claro. ello, y por mucho que tú insistas, pues no se puede. Ya. Y eso es lo que más me ha costado aprender, y que ha sido algo que en mi cabeza ha entrado hace poquito. Claro, porque te lo echabas hacia ti. Al final Sí, suele pasar. yo creo que eso nos pasa mucho a todos A todos los que trabajamos con la salud. Eso te iba a decir, a todas Más las personas bien. que nos dedicamos a la salud, que nos pasa que te achacas siempre el problema a ti, de ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Y al final muchas veces... Como que es tu culpa el no poder ayudar, no que esa persona a lo mejor Exacto. no esté en la situación adecuada, sino... Es tu culpa. Sí, Claro. Pero muchas veces, aunque parezca que no les estamos ayudando, sí que les ayudamos a darse cuenta de cosas. Sí, a lo mejor no es el momento del cambio, pero sí que le ayudas a darse cuenta de... A lo mejor no consigues el objetivo con el que esa persona viene,
pero sí que eres el primer clic para que esa persona se dé cuenta de, ostras, tengo que empezar a hacer algún cambio, a lo mejor en esta ocasión no lo he conseguido, pero en mi cabeza ya empiezan los procesos para poco a poco ir entrando en el camino que me va a llevar a mi objetivo de salud, físico, rendimiento, lo que sea. Y dices, oye, pues mira, conmigo no ha sido, a lo mejor es con otra persona. Vale, y antes de meternos a las preguntas del tema que hablamos que íbamos a hacer, como es el primer nutricionista que ha venido cuando han sacado la pirámide nueva, Sí. vamos a llamarla entre comillas nueva, porque más o menos sí que en todos estos años se ha querido hacer cambios, pero no se han hecho. Explica un poco qué cambio ha habido y tu opinión, sobre todo. Vale, para quien no lo sepa, la nueva pirámide ha salido, que hará un mes a lo mejor, Sí, y la han publicado desde Estados Unidos, y sí que trae algún cambio importante y tiene aciertos y quizá fallos, algunas cosas que habría que matizar. Si tú la ves, es un triángulo invertido, no como el de antes, donde en la punta que está abajo se sitúan los alimentos que quizá tienes que optar por reducir en tu día a día, y arriba se encuentran los alimentos que más tendrían que ser la base de tu alimentación. ¿Vale? Y como te digo, tiene algunos aciertos y algunos fallos, ¿vale? Si queréis, pues empiezo por los aciertos. Si tú miras la pirámide, uno de los aciertos es que verduras y frutas están muy arriba. De hecho, están en lo que sería la base que ahora está situada arriba. Eso está muy bien. Realmente insistir a las personas que, oye, esto tiene que ser tu base. Por la fibra se insiste mucho en, oye, la parte de la fibra. También otro de los aciertos es que se matiza mucho y se deja muy claro que azúcares refinados y procesados, todo eso tiene que estar lo máximo posible fuera de tu alimentación base, ¿vale? Eso es otro de los aciertos. Luego, yéndome quizá a la parte más de fallos o cosas que habría que matizar, se hace mucho énfasis en lo que es la proteína. La proteína, si tú te lees la pirámide, te dice que la animal y la vegetal, pero si tú luego ves visualmente, realmente apenas aparecen alimentos de proteína de origen vegetal, y sobre todo te pone alimentos de proteína de origen animal. Te los ponen muy arriba, situando a las carnes rojas. Eso te iba a decir. Muy arriba. De hecho, para mí uno de los errores más flagrantes es que, eso, si cualquier persona va a ver la pirámide, la carne roja, la carne triturada típica que podemos encontrar en Mercadona, por ejemplo, la tienen prácticamente arriba del todo, y quizá es un alimento que, oye, habría que matizar bastante y dejar muy ocasional, ¿vale? Porque ya se sabe por estudios que, oye, el tipo de grasa saturada que te proporciona, pues no es lo más interesante para tu salud, ¿vale? Sería otra de las cosillas a matizar. O, por no enrollarme mucho más, también hacen mucho hincapié en el tipo de grasa que utilices, pero quizá no distinguen tanto entre los tipos de grasa. Es decir, sitúan un poco al mismo nivel al aceite de oliva, que sabemos que tiene un perfil lipídico y una calidad de grasas muy buena, al mismo nivel que la grasa de vaca, que es grasa saturada, que es la que comento que al final está completamente relacionada con problemas de enfermedades cardiovasculares y demás. Así que, bueno, como todo, pros y contras, y habría que matizar un poquillo, y una pirámide tan general no va a valer para todo el mundo. Pero bueno, algún cambio importante para bien ha habido, desde mi punto de vista. Lo que te digo, mi opinión, sobre todo, lo más importante para mí es que creo que ha habido cambios correctos, que son el dar muchísima prioridad, a dejar los ultraprocesados fuera. Eso me parece perfecto, y que hay que insistirle mucho a la población general y sobre todo a los niños, ¿vale? Pero, como te digo, matizar oye, las carnes, sobre todo las carnes rojas, las hubiera dejado bastante más abajo. Vale. Bueno, y ahora metiéndonos un poco en el tema del que vamos a hablar hoy, cuéntanos un poco qué son los suplementos deportivos y en qué casos tiene sentido suplementarse. Vale, suplementos deportivos, por dar una definición, son complementos alimenticios, es decir, pastillas, sustancias que utilizamos para complementar la alimentación que ya tenemos, en este caso para conseguir un aumento del rendimiento, ¿vale? ¿En qué casos nos interesaría suplementarnos? Realmente es en casos muy específicos. De hecho, mi posición con respecto a la suplementación deportiva es que realmente hay muchísima gente que toma muchos suplementos y no necesita tanto. De hecho, cuando gente viene a consulta y me preguntan, oye, ¿qué suplementos tengo que empezar a tomar? Yo siempre digo, los mínimos posibles, primero, por ahorrarte dinero, quebraderos de cabeza, y realmente por no hacer tonterías, ¿vale? Es decir, ahora entraremos más, hablaremos sobre ello, pero mi opinión con respecto a los suplementos es los mínimos posibles. Todo el mundo con el batido cuando sale en el gimnasio. Eso es. Por ejemplo, ¿no?
el típico por la ventana anabólica que dicen de, oye, que si no te tomas la proteína en 2 horas después de entrenar, no vas a ganar nada de músculo. funciona. Antes de estirar, como hablábamos con Payo, hay que hacerlo antes de... Es broma, ¿eh? Claro, sí, sí. Pero todo eso, por ejemplo, son, entre comillas, un poco mitos, ¿vale? Que hay en torno a la suplementación y que mucha gente cree, amigos míos creen, y que, bueno, aquí estamos los nutricionistas un poco para matizar o corregir o decir, oye, mira, esto es mentira, Claro. ¿vale? Vale, ¿qué relaciones tiene la alimentación y la suplementación deportiva? ¿Qué relación? Es una pregunta un poco complicada. ¿Necesaria? ¿Una relación necesaria? No en todos los deportes, quizá, pero sí que a lo mejor es un poco, como dice el nombre, oye, simplemente de suplemento. Como siempre, lo más importante va a ser la alimentación real, que además comentaba antes Jorge, y la relación es un poco mínima. Sí, es una pregunta un poco complicada de contestar, no te voy a mentir, pero te diría que una relación mínima, de complemento únicamente. Vale. ¿Cuál es el suplemento más sobrevalorado y cuál el más subestimado? ¿Y cuál ves que usa más la gente? Vale, lo tengo clarísimo, además hace poco hice un vídeo sobre ello. Un vídeo en el que además hace poco por ello me cayó... Está sacado por ese vídeo. Sí, o sea, me cayó un poco de hate por ello. Bueno, solo una persona realmente, pero lo tengo clarísimo. Ya uno es mucho, ¿eh? Sí, no. Y además es un suplemento, bueno, lo digo ya, la proteína en polvo creo que está muy sobrevalorada y es quizá el segundo suplemento que más se utiliza después del típico que suele ser la creatina. Sí. Creo que está muy sobrevalorada y porque realmente, primero, últimamente, en estos últimos años, ha empezado a salir mucha nueva evidencia que te dice que, oye, quizá no es necesaria tanta cantidad de proteína como la que se venía recomendando al momento para ganar masa, hasta el momento para ganar masa muscular, ¿vale? Y que realmente cuando tú tienes una persona delante y empiezas a tratarle a nivel nutricional, te das cuenta de que es muy fácil para la mayoría de personas, luego hay casos y casos, llegar a sus requerimientos de proteína realmente con una alimentación sin utilizar suplementación, ¿vale? Así que por eso creo que está sobrevalorado. Y sobre todo muy importante, esto último que he dicho de la alimentación real, porque lo que te digo, al final te estás ahorrando dinero, te estás ahorrando quebraderos de cabeza y, es decir, todo lo que se ahorrase todo eso, mejor. Y en cuanto al más infravalorado, pues es un poco complicado, pero para mí quizás sería la vitamina D, ¿vale? Primero porque no es el típico suplemento que todo el mundo utiliza y realmente es justamente la deficiencia más común en la población general, sobre todo ahora con días un poco más nublados, en periodos donde el sol sale menos. Mucha tecnología en casa. Exactamente, donde ahora nuestra sociedad ha evolucionado hacia un sedentarismo mayor, donde, oye, trabajamos más desde casa, salimos menos, nos da menos el sol, pues todo eso promueve que la deficiencia más común sea eso, la vitamina D, y realmente es importante tener unos buenos niveles porque está relacionada no solo en el ámbito de salud, sino también en el ámbito del rendimiento deportivo, la masa muscular, la salud de los huesos, todo eso es muy importante. Y por eso diría que es el más infravalorado. Poca gente lo utiliza y quizá más gente debería saber que, oye, quizá te interesa irte a hacer una analítica porque es probable que tengas los niveles bajitos. ¿Se puede estar bien alimentado y aún así necesitar suplementos? Vale. En el caso de un deportista... No, primero voy a hablar del caso de población general. Sí, porque lo va a ver más gente así. Vale. Quizá no. Quizá la respuesta para mí sería no, con matices. Porque realmente una persona al uso, que no es un deportista de élite, puede perfectamente llegar a prácticamente todos sus requerimientos, a no ser que luego están los típicos problemas a nivel genético de absorción de algún mineral y demás. Bueno, eso ya es matizable, ¿no? Pero la población general puede llegar con una alimentación correcta a prácticamente todos los niveles de sus nutrientes sin necesidad de estar tomando cosas extra como típicas cosas como el colágeno, o voy a tomar magnesio, que además está ahora muy de moda. O, por ejemplo, la vitamina D. La vitamina D, lo que te digo, al final no solo influye en cómo te estás alimentando, sino tu estilo de vida, cuánto sol te da. Esa quizás sería la más matizable para mí. Gente que trabaja de noche. Exactamente. Luego ya entrando en lo que serían deportistas, un deportista quizás sí que podría estar bien alimentado, pero aún así para el rendimiento en su deporte sí que sería, no quizá necesario, pero sí interesante. ¿Vale? Para que hay suplementos, bueno, hablando mismamente de la creatina realmente ya la obtenemos de la alimentación del día a día
pero para sobrecargar los depósitos sí que necesitamos ese extra para así poder obtener el beneficio. Y los depósitos no se sobrecargan con la alimentación del día a día. Tendrías que comer unas cantidades ingentes justamente de quizá carne roja que se encuentra ahí. Y primero, el comer tantas cantidades de carne roja no te va a venir bien, y oye, lo puedes hacer más fácil con suplementación y así obtener ese rendimiento. ¿Vale? Así que eso, matizando, para deportistas quizás sí, para la población general no. Vale. Mucha gente toma suplementos por si acaso. ¿Eso es buena idea o estamos tirando el dinero? O bueno, tirando el dinero incluso, pues no sé, poniendo en Que peligro no un sirva poco para la nada. salud. Claro. Sí, pues igual, un poco relacionado con la pregunta anterior, sería para la mayor parte de la gente quizá tirar el dinero, ¿vale? Sí. Típico caso, por ejemplo, de no, he comprado este multivitamínico y me lo tomo por si acaso. Lo que te digo, si llevas una alimentación correcta, el multivitamínico no lo vas a necesitar. Sí. Otro caso específico, el colágeno. Mucha gente que quizá más en población de mediana edad, mujeres de mediana edad, es donde más lo he visto yo. Sí. ¿Vale? Mismamente en mi casa eso ha ocurrido de, oye, tomo el colágeno por si acaso. Con una cantidad que ingieras de proteína suficiente, tú el colágeno no lo necesitas. Realmente es tirar un poco el dinero. Sí. Y yo cuando viene alguien a consulta, quiero que se ahorre ese dinero, ¿vale? Porque a todos nos va a ir mejor con ello. Claro. Así que le digo, oye, mira, esto quizás no es necesario, de verdad lo puedes dejar de tomar porque no te va a traer un beneficio extra. Ahora yo creo que eso está pasando porque tanto farmacéuticas como herbolarios, nada, tú tómate esto que Y viene muy redes bien. sociales, sobre todo. Sí. Obviamente, eso. Al fin y al cabo. Vamos, eso es, Al como final, se lo toma Pepito. la Eso industria es. que hay detrás, pues también se nutre de esa gente que compra el por si acaso. Es mucho dinero. De hecho, no, a ver, quizá me estaba tirando un triple, pero te iba a decir, quizá es mucha más la gente que compra por si acaso que luego la gente que lo necesita. Eso ya no tengo ni idea. Pero puede ser. Pero podría llegar a ser. Claro. O la gente que lo ve en otros y dice, pues voy a probarlo yo también porque como que no pasa nada y ya está. Claro. Pero siempre lo más interesante sería, oye, hacerte una analítica, Claro. ver un poco qué es lo que te falta o si te falta algo y en función de eso, pues quizás suplementar. O en casos muy concretos que luego podremos hablar, que a lo mejor no sea necesario la analítica y digas, bueno, pues vamos a probar esto. Pero quizá para esta población general la mayoría de suplementos yo los orientaría un periodo temporal de, oye, empiezas con ello pero acabas con ello, que no dependas. ¿Sabes? Que puedas quitártelo. Vale. Desde tu experiencia, ¿qué error ves todo el tiempo en personas que se suplementan? Un error muy común. A nivel general, podríamos decir eso, utilizar suplementos que no necesitan, pero te voy a dar quizá ejemplos más concretos o errores más concretos que veo con ciertos suplementos. Y me voy a ir otra vez al suplemento estrella, que es la creatina. Hay muchísima gente que empieza a tomar creatina y no entiende quizá alguno de sus efectos secundarios. Y un efecto secundario es el aumento de peso que viene por que las células intramusculares empiezan a acumular más agua. Claro. Y cuando la gente ve que lleva 2 o 3 semanas suplementándose con creatina y han subido de peso, dicen, ostras, he subido masa muscular. No, es un error muy común de creer que, oye, ya he subido 1 kilo de masa muscular. No, ese kilo es de agua, no es ni malo ni bueno, porque realmente es a nivel intramuscular y no se nota como si fuera una retención de líquidos. Es un error muy común. O sobre todo creer que el porcentaje en el que te van a ayudar es mucho mayor del que realmente. Cuenta mucho más descansar bien, el tener una buena planificación de entrenamiento ajustada a ti, que el suplemento que te tomes antes de irte a acostar. Por poner un porcentaje, va a representar un 2%. Es decir, si no tienes controlado todos los aspectos, como lo que te digo, el sueño, una buena planificación, una buena alimentación, el suplemento te va a dar igual. Y creer que te va a solucionar tu problema de que me duele esto, me tomo colágeno para que me deje de doler, o creer que vas a levantar más peso por tomar creatina, es una cosa que veo muy en el día a día y no es así. Bueno, muchas veces incluso efecto placebo, porque te lo tomas y ya dices, bueno, mira, qué bien estoy con esto. Exactamente, o que mucha gente... Lo del colágeno, eso que has dicho, me lo tomo, mucha gente no hace deporte, yo con el colágeno ya, y a lo mejor es que necesitas hacer deporte. Exactamente, o planificarte una rehabilitación que al final es actividad física para, oye, solucionar el problema que tengas. No me voy a meter porque yo realmente no he estudiado sobre ello, pero necesitas ya otras tenemos cosas. a Payo. Tenemos aquí delante a Jorge, que eso te lo podría planificar mucho mejor antes que tómate colágeno. No te va, probablemente no te sirva para nada. Ya.
Existe el miedo a que el consumo prolongado de suplementos pueda dañar órganos como el hígado o los riñones. ¿Qué tan real es este riesgo y en qué casos sería una preocupación? Lo que decía es algo que no te encuentras realmente mucho en el día a día. Suele ser, o estas recomendaciones de tener cuidado, suele ser más con suplementos como creatina o proteína y, como comentábamos, suele ser quizá en personas que tienen algún problema a nivel de riñones. Oye, pues ahí quizá debería de ser, digo mucho quizá, pero es que suele ser así con todo lo que es nutrición. Deberías tener más cuidado. Como te digo, no es súper habitual, no te lo puedes encontrar en el día a día, no es algo que te encuentres comúnmente. Vale, ¿qué problemas de salud ves que con frecuencia en personas que se suplementan? Sin asesoramiento. O sea, problemas que ellos ya tengan de base. Sí, con la suplementación. Por ejemplo, Claro. exceso de proteína. No, yo creo que es más orientada la pregunta a tengo un problema y lo uso para Claro, paliarlo, pero hay ¿no? mucha gente que, por ejemplo, utiliza mucho la proteína, le duele la musculatura y utiliza Vale, la sí, claro. proteína. A lo que me refiero, tengo un problema y voy a coger suplementos para intentar paliarlo, lo que decíamos antes del colágeno, porque me duele aquí. Por ejemplo, sí, lo que estamos comentando. Problemas típicos que la gente suele intentar solucionar con suplementación y que a veces pueden conseguirlo o no. Generalmente no, ¿vale? Un dolor en una articulación. Oye, pues me voy a tomar colágeno porque seguramente es que me falte colágeno. Pues, sorpresa, seguramente no sea eso. Spoiler, no, mejor dicho. Spoiler, no mejora. Spoiler, no mejora. Tengo una mala planificación, realmente, claro. No consigo aumentar peso en mis entrenamientos, no consigo mejorar, me siento estancado. Bueno, pues voy a tomar creatina, voy a tomar proteína y así gano más masa muscular y entonces salgo de ese estancamiento. Oye, pues seguramente no. Oye, has mirado si realmente estás descansando bien, has planificado correctamente tu entrenamiento, las cargas, las descargas que se comentaba antes con Jorge. Todo eso va a tener mucho más impacto que el suplemento. Más cosas típicas. Descanso mal, ahora muy, muy de moda, el descanso mal, o tengo mucho estrés, voy a tomar ashwagandha o un magnesio, ¿vale? Sí. Que con estos dos... O melatonina. O melatonina, con estos 2 o 3 sí que a lo mejor estaría más a favor, pero primero intenta, oye, si estás estresado, quizá ir a alguien que te pueda aconsejar a cómo gestionar mejor tu estrés va a ser mucho más efectivo que la pastilla que te tomes antes de acostar. Hombre, claro, no es mágico eso. Exactamente, tener unos horarios correctos de sueño te va a ayudar mucho más que el magnesio. Y te lo está diciendo alguien que le cuesta mucho con los horarios de sueño. Yo siempre he tenido mucho problema y poco a poco lo voy mejorando. Dan fe. De hecho, me ayuda bastante. Vale. Así que esas son las cosas más típicas que la gente suele intentar solucionar. Vale. Y que, bueno, a veces lo más normal es que no se consigue. Es que es más fácil mirar desde fuera, decir, me tomo esto, que mirar en ti, en plan, a ver qué cambio. Exactamente. La gente quiere una solución rápida y en este caso la solución rápida es me meto en la página de suplementación de turno, compro esto, llego a casa y nada, simplemente me tomo y se soluciona el problema. No suele ser así. Vale. Los preentrenos prometen energía y un enfoque extremos. ¿Qué efectos ves a largo plazo en personas que lo consumen en forma habitual? Lo tengo clarísimo, la dependencia de ellos. Sobre todo es algo que los preentrenamientos al final también se basan un poco en la cafeína y el problema de los preentrenamientos y la cafeína sería el mismo y es la dependencia de ello. Yo he conocido pacientes / clientes en consulta y amigos que llega un punto en el que dependen de tomarse el preentrenamiento o que dependen de la cafeína para entrenar. Y más mentalmente, yo creo. Sí, también mentalmente a efecto placebo que comentabas tú antes. Oye, si dependes del café de antes o de la pastilla de cafeína o de los polvos de preentrenamiento para entrenar, el día que por lo que sea no los tengas, sí. Ostras, te va a costar muchísimo. Yo soy muy partidario de utilizar estos suplementos en momentos muy puntuales que de verdad lo necesites y no utilizarlos en el día a día. Hay mucha gente que lo utiliza todos los días para todos los entrenamientos. Yo eso no lo recomendaría para nada. Te lo recomendaría utilizar para la prueba en concreto, para la competición, para, en el caso, llevo también opositores. Oye, para el día de la oposición, porque realmente si tú estás tomando todos los días preentrenamiento, el día que realmente lo necesites, el efecto, primero, vas a haber generado tolerancia y no te va a proporcionar ese efecto beneficioso. Una pregunta sobre la cafeína, que para no tener esa adicción, ¿sería mejor mezclar cafeína con cafés? ¿Solamente tomar un café? Aunque sea lo mismo, pero hay algunos que te vienen en polvo. Más baja, ¿no? Un café que al final el preentreno.
Pues esto es muy individual de cada persona. Hay personas que a lo mejor sería más interesante para ellos el café, la bebida como tal, pues porque, oye, mentalmente les ayuda mucho más que las pastillas. Y hay gente que a lo mejor le viene mucho mejor la pastilla, porque, oye, no me gusta tanto el sabor del café, prefiero más la pastilla. No estoy tan informado de si hay una diferencia real entre la pastilla o el café. Yo creo que es más a nivel mental de la persona que tienes delante. Sí. Vale. Vale, cuando lees estudios sobre suplementos, ¿qué detalles crees que son clave para no sacar conclusiones erróneas que luego se trasladen mal a la gente? Vale, cosillas en las que me fijo que creo que son muy importantes. La población sobre la que se ha hecho, ¿vale? Si es una población, el número, el tamaño, porque normalmente hay muchos estudios o suele ocurrir que de repente durante un tiempo un suplemento se hace muy famoso por X estudio, pero luego cuando te vas a leerlo, dices, hostia, es que la población sobre la que se ha hecho es una población muy pequeña como para sacar unas conclusiones tan grandes de que todo va a ayudar a todo el mundo. También los papers te tienes que un poco fijar en la metodología que han utilizado. Pasa mucho, no sé si mucho, pero a veces pasa que la metodología que han utilizado no es la correcta. Hace poco, por ejemplo, hace un par de meses salió la noticia de que relacionaban la melatonina con un aumento de problemas cardiovasculares. Realmente cuando tú luego ibas a verte ese estudio que ni siquiera se había publicado y veías la metodología estaba muy mal, ¿vale? Por poner el ejemplo concreto, estaban dando por hecho que si la melatonina, si a ti no te habían recetado melatonina, si un médico no te había recetado, entonces no la estabas tomando. Cuando todos sabemos que, oye, tú puedes comprarla sin receta, ¿vale? Eso ya a nivel metodológico está hecho bastante mal, pues también te tienes que fijar eso, oye, la metodología que han utilizado es correcta, no es correcta. Si hay intereses detrás, ¿quién ha pagado ese estudio? Que eso ya normalmente es más complicado de saber, pero a veces se filtra, ¿vale? Oye, este estudio realmente está pagado por esta empresa que a lo mejor le interesa que salga esta conclusión. Son cosillas en las que te tienes que ir fijando y aunque yo no soy la persona que lee más papers, leer bastante para ver todas estas cosillas tienes que leer bastante y yo, por ejemplo, debería de leer más. ¿Vale? Pero esto ya son cosillas. Nos pasa a todos, tranquilo. Yo creo que todo el mundo a la conclusión que llegas debería de leer más, Y cuanto más lees, más dices, debería de leer más. Sí, cuanto más sabes, menos sabes de un tema. Exactamente. Así que serían esas cosillas donde yo me fijaría. Vale, un momento. Vale. Dime. Esta la quitamos que ya la hemos repetido, ¿vale? Vale. Cosas del directo. Directo. Hay personas que empiezan a tomar suplementos esperando cambios visibles en pocas semanas. ¿Cómo gestionas esas expectativas y qué tiempos reales debería manejar alguien que decide suplementarse? ¿Cómo lo hago en consulta, por ejemplo? Sí. La verdad es que soy intento ser bastante directo. Les digo que no me ha pasado mucho, ¿eh? No creo que haya gente que haya venido a mi consulta y que ya me hayan venido diciendo quiero tomar este suplemento. Realmente no suele ser así, pero alguna vez ha pasado que dicen, oye, quiero empezar a tomar este suplemento y yo lo primero que digo es, no es un milagro. Quiere decir que no esperes el tomar X y haber solucionado tu problema o haber mejorado tu problema a las 2 semanas. No. Yo creo que no queda otra, ser claro y decirle las cosas como son. No es así. Sí, como bajarle un poco la expectativa que tiene. Exactamente. Vale. En fases de volumen, definición o mantenimiento, ¿cómo cambia tu enfoque sobre los suplementos o, yo qué sé, con deportistas? ¿Y cuáles suelen ser los errores más comunes de las personas que ves en cada etapa? Vale. El enfoque con respecto a los suplementos no suele haber, o en mi caso no suele haber mucha variación. Vale. Como digo, intento evitar el uso de suplementos porque sí, y dependiendo de casos muy concretos sí que podría recomendar o no, pero no cambia mucho. Cuantos menos, mejor para mí. Vale. Si es necesario, sí, si no, no. Y errores que comete gente en fase de volumen, por ejemplo, muy claro, el intentar subir de peso rápido, ¿vale? De hecho, últimamente hay quizá más una tendencia a, oye, no te tienes que enfocar tanto en tu aumento de volumen, sino más en tu mejora del rendimiento. Si el peso de la báscula no está subiendo, pero tú eres capaz de exprimir mejor tus series, has mejorado en cargas o has mejorado en técnica de repeticiones, eso ya es beneficioso, ¿vale? Y el error más común, yo he visto gente que a lo mejor han dicho, es que en un mes he cogido 5 kilos. Mira, si en un mes has cogido 5 kilos, créeme que de los 5 probablemente
4,9 sea de grasa. Eso Ya. lo voy a decir. O sea, eso es un error muy común. Y en la definición, un error muy común que veo es, y que yo mismo he cometido conmigo y cuando empecé a trabajar quizá con algún paciente o El cliente, fallo-error del principio. exactamente, el rebajar mucho la cantidad de comida que se ingiere. Ya. Como hemos hablado, como se ha hablado 1000 veces, es para crear ese déficit hay muchas maneras de crearlo. Ujú. Puede ser rebajando la comida, con mayor actividad física, con un poco de ambas, y yo creo que llega un punto en el que quizá no es, sobre todo para deportistas, no es tan interesante seguir bajando la cantidad de comida, sino aumentar tu movimiento diario, tu NEAT, o aumentar un poco las cargas si fuera necesario, pero con cuidado, ¿vale? Es esto último. Pero es más interesante que ese déficit se cree por tu actividad física que seguir bajando comida, que al final te arriesgas a una posible lesión, en el caso de personas de deportes de estética, a verse peor. Eso es un error muy común. Ujú. Y en personas mayores que entrenan fuerza, ¿qué suplementos tiene sentido mandarles y cuáles deberías evitar con especial cuidado? Aparte de si tienen una patología, obviamente. Vale, es justamente eso es lo que iba a comentar. Dependiendo de si tenían algún tipo de patología, pues le puedes recomendar. Personas mayores que entrenen, no hay un suplemento que yo diga tendrías que tomar esto. No hay nada que yo así a priori se me ocurra que fuese a recomendar. La verdad, prioritario eso, alimentación, descanso y un correcto entrenamiento para cómo se encuentra esa persona. Si sobre todo si son personas mayores, hay personas que suelen estar mucho más limitadas y necesitas un buen entrenador como el que tenemos aquí para que te lo adapten. Claro. ¿Vale? Más que un suplemento. Yo no me pondría a recomendar. Es común, quizá, a lo mejor, en personas mayores que no ingieran una cantidad de proteína quizá acorde a lo que necesitarían, pero antes que el suplemento le planificaría la alimentación para que eso se solucione. Vale. ¿No? Ya una pregunta personal. ¿Qué suplementos tomas tú, si es que tomas alguno? Sí, ¿vale? O cuéntanos un poco cómo es, si tienes así una rutina de Vale. eso. Yo a día de hoy solo estoy tomando, bueno, solo que a lo mejor hay gente que le parece mucho, 3 suplementos y como digo, 2 de ellos son temporales, enfocados por el periodo en el que estamos. Son la creatina, simplemente porque me gusta entrenar y oye, quiero obtener ese efecto beneficioso que me aporta, Sí. ¿vale? Ese sí que es continuado, sin visión a que haya un fin. Y luego los 2 que sí que tienen eso, una temporalidad, en mi caso son magnesio, un poco por intentar mejorar la calidad del sueño, un poco por estrés, me cuesta un poco a veces dormir, y un poco vitamina D, únicamente por, oye, el momento en el que nos encontramos, no soy una persona que salga ahora mismo muchísimo de casa, no me da muchísimo el sol, pues estos 2, pero como te digo, son con objetivo a, en el momento en el que pueda salir, que haya mejor tiempo y demás, que me dé el sol, no necesitar de suplementación y cuando ya tenga mis horarios de sueño correctamente, que el magnesio no sea completamente necesario para nada. Vale. Vale. Otra vez lo pauso, ¿eh? Léete la última, que creo que ya la hemos hecho. Vale. Es que a veces, como ya se habla de cosas, pues ya No, puede estar bien porque la volvemos la a... pregunta es cómo interactúan los suplementos deportivos con el efecto placebo, la autoimagen y la presión social en el rendimiento y la adherencia nutricional de una persona. En plan, el de la autoimagen no hemos hablado, de que te puedes... Vale. El de la autoimagen me parece muy interesante. Vale, Claro, pues lo hacemos. porque te puedes como tú percibir de otra Como forma. ya hemos hablado del placebo, automático. digo, a ver, que a veces... A veces hago la pregunta y me dice, no, que ya la hemos hecho. Y digo, vamos a esto. Pues Por si venga. acaso. Pues última pregunta. ¿Cómo interactúan los suplementos deportivos con el efecto placebo, la autoimagen y la presión social en el rendimiento y la adherencia nutricional de una persona? Pues, además aquí hablando desde la experiencia propia, ejercen un efecto muy importante, sobre todo a nivel mental y de autoimagen, ¿vale? A mí me ha pasado y a todos no, yo creo que conozco a muchas personas que le ha pasado que, ostras, se me ha olvidado tomarme hoy la creatina, buah, el entreno me va a salir fatal, qué mal me veo hoy, es porque se me ha olvidado tomarme esto. Como te digo, mucha gente le da una importancia que no tienen a los suplementos. Claro. Y cuando el día que, por lo que sea, no los están tomando o se les ha olvidado, Sí. ya se miran al espejo y se ven peor, van al entrenamiento diciendo, me va a salir fatal. Realmente no es así, es cosa mental tuya, de, bueno, ¿cómo decirlo? No taras, pero problemas que nos sucede, sobre todo a la gente que entrena, yo creo que es súper común que eso ocurra. Mucho. ¿Vale? O sea que sería muy, o me parecería muy interesante desde,
claro, desde las marcas de suplementación que fomentaran el menos, en plan, usarlos menos, pero claro, no les interesa. No, claro. Económicamente, Claro, no. económicamente sería Sí. ponerse la zancadilla a sí mismo. O que quizá más los influencers o personas que dentro del mundo de la nutrición tengan peso, recalcaran el, oye, de verdad, que no, También que no perderían pasa dinero. nada. No va a Que esas pasar. Claro, personas seguro que les claro. patrocinan. Que claro. luego, luego siempre hay algún caso muy específico. Por ejemplo, Sí. para mí un referente sería Ismael Galancho, que en el mundo de la nutrición es un referente. Y También yo, se puede venir. claro, sí, podrías. Vamos, si le traes aquí, me vengo yo de público. Por favor. Vamos a aclarar una cosa. Hoy tenemos público. Sí, sí. Vamos a decirlo. La primera vez. La primera vez. Yo os iba a preguntar si era la primera vez. Sí, Sí, nadie ha querido Nadie- venir. Para que os vayáis a acostumbrar. Sí, sí. Claro. Al final vamos a tener que irnos a otro sitio. Más A grande. un teatro, a un Oye, futuro no se entonces es sabe. que va bien, entonces es que va bien. Claro. Ojalá. Yo creo que un poco lo de la autoimagen también depende del control. Rollo, si tú puedes controlar las cosas que te tomas, es como más fácil que si te depende solo de verte a ti mismo y decir, vale, hoy me veo peor y lo tengo que aceptar. O sea, es como, bueno, venga, controlo ya que me tomo la creatina, que me tomo no sé qué, joder, en esto estoy perfecto. Sí, ya he cumplido, ya Claro. en plan, me veo genial, como no me voy a ver bien si he hecho las cosas correctamente, cuando oye, el día que se te ha olvidado, estás igual realmente. Sí, 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 O sea, de no ha tu habido cabeza. ningún cambio, claro. Vale, ahora vamos a pasar al minijuego que hacemos. Le hemos llamado una palabra para este suplemento y nos tienes que decir, con cada uno que te digamos, una palabra que tú crees que lo describa o que le pegue o que para ti tenga un Vale. significado, ¿no? No me voy a cortar ni un poco, ¿eh? Todo a tope. La Perfecto. primera es creatina. Creatina. Ujú. Rey. Yo creo que simplemente, oye, porque lo que te digo es el suplemento más estudiado, el que se ha Sí. el más estudiado sobre todo y que se ha comprobado que realmente tiene efectos beneficiosos, es seguro de utilizar. Creo que todo el mundo estaría de acuerdo con esta y no tiene más misterio. El rey, ¿no? Proteína. Sobrevalorada. Vale. Sobrevalorada. Al final lo que estaba explicando. El 95% de la gente que toma proteína, desde mi punto de vista, podría perfectamente no utilizarla, ¿vale? Vale, BCAA. Creo que se dice así. ¿no? Sí. Los BCAAs, Sí, BCAA sí. marketing, mucho marketing detrás. Ujú. Realmente está comprobadísimo que con eso, las cantidades suficientes de proteína no necesitas suplementarte con BCAAs. En algún estudio se ha visto que en personas con déficit podría llegar a ayudar o que personas con entrenamientos muy prolongados podría llegar a ser interesante como entrenamiento, pero yo he visto gente en el mismo gimnasio que entreno yo que se llevan el batido, no, los BCAAs. Estás perdiendo el dinero. Estás perdiendo el dinero. Fíjate, como anécdota, a mi padre se lo recomendaba el fisio en los BCAAs para el tendón de Aquiles. No sé por qué. Lo dejó de tomar porque le sentaba faltar en la tripa, pero no sé. Además es muy común. Yo, las personas que conozco que han tomado BCAAs me suelen decir que no les acaba de sentar del todo bien. Yo nunca los he probado, o sea que yo no tengo esa experiencia, pero Sí. mi palabra sería sin duda marketing. Vale. Preentreno. Ya te has quedado sin marketing, ¿eh? Pues si Claro, vas a- te iba a preguntar, ¿se puede reutilizar? No, porque te pensar un poco más. macho. Ya. Preentreno. Joder. Ni es medio complicado. marketing, que te puedo ver. Vale, no. Que ibas a decir medio marketing. Medio marketing. No. Preentreno. Puntual. Vale. Puntual. Sería como comento, una cosilla que yo utilizaría a nivel puntual, incluso antes que el preentreno. Podría utilizar la cafeína, que generalmente suelen ser más baratas Más accesible. y más accesible, y realmente no te tienes por qué comprar el preentrenamiento. Pero bueno, si quieres el preentrenamiento que tiene algún compuesto, como por ejemplo la betalanina, que puede darte ese efecto un poco de parestesia, como de nerviosismo, que no sé si alguna vez habéis tomado un Sí, preentrenamiento. a mí me pone muy No. nervioso. ¿Y no has notado como que a lo mejor en la punta de la nariz, en las orejas, en la punta de los dedos te puede dar un poco como de hormigueo? Yo como me un noto hormigueo? como inquieta, como raro. Pues sí. hay gente que quizás eso le suele interesar para Claro. la competición y Me tomo oye, eso pues y me vale. subo a las paredes. Yo lo probé porque me vino en una muestra y dije, bueno, voy a probar, a ver qué tal. Pero Igual. no Yo sé, si me tomo es uno de raro. esos no duermo. Claro. No duermo. Así que puntual sería mi palabra. Glutamina.
Claro, es que estoy diciendo muchas palabras y ya se me quitan, no las puedo decir. Claro, es que si no, no Bueno, tiene puedes gracia. decir un sinónimo a lo mejor. Claro, eso te iba a decir. Si te digo contextual, vale, Me sirve, me sirve. Sí. Yo creo que sí me sirve, ¿no? Sí, sí. Estaba dudando entre contextual o engaño, incluso, Ujú. ¿vale? Por lo que te digo, al final, una persona con los niveles, con una alimentación planificada y una correcta, además lo he dicho muchas veces en el podcast, pero una correcta ingesta de proteínas llega a sus niveles de glutamina de sobra, ¿vale? Como te digo, al final siempre hay algún pequeño estudio, en casos muy concretos, puede llegar en una población muy reducida Ujú. a provocar un efecto beneficioso, pero como te digo, al final son efectos tan insignificantes o tan contextualizados que a los deportistas, por norma general, no le va a Claro. interesar y puede ser un gasto estúpido de dinero. Ujú. Así que Vale. por eso diría. Multivitamínico. Otra vez te repetiría alguna palabra. Innecesario quizá diría, otra vez por lo mismo, es que Sí. la nutrición al final muchas veces repite lo mismo, pero es el típico suplemento que todo el mundo compra el por si acaso, bueno, por si acaso, realmente. Bueno, podría ser la palabra, por si acaso. Por si acaso, si cuenta, Me gusta Sí, más sí. esa, ¿eh? vale, pues me gusta. cambiamos, por si acaso, Pero todo junto. junto, Para que sea una palabra. Por si acaso. por si acaso. Mucha gente te lo compra eso, por si acaso, Sí. no vaya a ser que me falte algún Alguna nutriente. vitamina por ahí, Claro, claro. sí que es cierto que, oye, realmente la gente lo compra y un efecto dañino no vas a tener. Quiero decir, Claro. además los niveles de cada vitamina o mineral que vienen en esos complementos Ujú. están muy medidos, ¿vale? Y raro es que vayas a llegar a la dosis máxima, a partir de la cual en alguna vitamina puede haber un efecto contrario a lo que quieres o dañino. Pero es lo que te digo, es que es un gasto de dinero que mucha gente se puede ahorrar. Ujú. Ujú. Vale. El quemagrasas. No tengo duda. Engaño. Los quemagrasas son engaño para mí. ¿Por qué? Y además este lo tengo bastante estudiado durante la carrera, me hice un trabajo sobre ello. Y es que el efecto principal de los quemagrasas te lo venden en lo diré, la L-carnitina, Ujú. ¿vale? Que es al final un compuesto que se encuentra, que participa en el proceso de quema de grasas. Ujú. ¿Qué pasa? Que te lo venden como que a mayor L-carnitina. Te lo venden como Dios. Sí, te lo venden como Dios, eso es lo primero, ¿vale? Y te venden como que a mayor L-carnitina en tu cuerpo, Ujú. mayor quema de grasa vas a obtener. Cuando realmente si tú conoces el metabolismo, por no ponerme súper técnico, entiendes que la L-carnitina no es el compuesto limitante. Es decir, que por mucho que tú tengas más L-carnitina en el cuerpo, no vas a quemar grasas, ¿vale? Sí. Influyen mucho más otros factores, ¿vale? Por eso te diría normalmente engaño. Luego también está, porque te dicen, no, L-carnitina y cafeína. Oye, pues mira, para comprarme un quemagrasas que tiene L-carnitina, que ya te estoy explicando que Que no. realmente no sirve de nada tener más, y tener cafeína, me compro solo la cafeína o me Sí. tomo un café Ujú. y Claro. ya está. Y la cafeína ni siquiera influye de manera directa en la quema de grasas, es de manera indirecta Claro. por la mejora del rendimiento, y la mejora del rendimiento va a hacer que entrenes mejor y eso va a ser lo que te ayude a quemar más grasa. Bueno, Claro, Vale. pero directamente no te lo tomas y es ala, venga, un milagro. no. Si no, joder, todo el mundo se lo tomaría. No. O sea, además es muy común, como te digo, en la población de mediana edad que toman compran en el herbolario el quemagrasas y ya está. Hubo una época, pues en 2007, 2012, se puso como el boom. Sí. Durante Yo un me acuerdo tiempo. que mi madre lo Y la tomaba cosa y era esta como... de, ¿cómo se llamaba esto? Que el Herbalife, en plan, esto que vendía... Sí, pero en Herbalife. eso era los Sí, batidos. pero Los no, batidos, y también había quemagrasas. Quemagrasas, Lo he batidos visto. quemagrasas son un engaño, realmente, son un engaño. Para mí, por eso sería mi palabra, sin ninguna duda. Y vamos a la última. La última es Test Boosters. Sin duda, mentira, pero con matices. ¿Por qué? Porque dentro de los testo boosters estos, que es, además, lo que te digo, hasta lo he tenido que mirar porque yo no los conocía con ese nombre. Tienes diferentes. Está lo que se conoce como el ZMA, también tienes el Tribulus terrestris, también te lo venden con... Al final, normalmente son productos que te meten dentro varios componentes que se supone que han demostrado en algún ensayo que puede llegar a aumentar la testosterona en los hombres, pero por lo general están compuestos por zinc,
que lo que te digo, con una alimentación correcta no te tienes que preocupar y no hace falta que te suplementes. Magnesio, más de lo mismo. Tribulus terrestris, que se puso de moda hace unos cuantos años y los ensayos en los que se utilizó fueron tan pequeños que no merecía la pena. O sea que realmente también te diría eso. Engaños, no los necesitas. Vale. Y por último, para terminar, te vamos a dar la pregunta que ha dejado el anterior invitado y luego tú tienes que hacer una para el siguiente. A ver. Aquí vamos a decir que lo hemos leído todos menos él. Y me han dicho que es súper interesante y que... ¿Se puede decir palabrotas? No. Vale. Sí, da igual. Que han ido a tocar lo que no hay que tocar. A ver, la pregunta es, ¿te irías a vivir a Andorra pudiendo deslocalizar tu trabajo al 100%? ¿Y por qué? En caso de que sí y de que no. Agencia tributaria, tapar los oídos. Por favor, Hacienda, no mires. Vale, me gustaría contextualizar si, claro, hoy ya o dentro de unos años. Bueno, realmente la respuesta corta sería, si pudiera, probablemente sí. Ya. Vale, probablemente sí. Y Otro aquí me estoy modelo. metiendo en un marrón. Me caería, si esto lo vieran personas que yo conozco, A me ver, caería marrón. moralmente todos diríamos que no, pero luego... que, O sea, claro. que si es que al final esto da para otro podcast, incluso, ¿vale? Pero Que traemos a alguien para ello también. vale, estaría bien, estaría Esperamos. bien. Pero yo creo que cuando, hemos comentado al principio un poco el tema de los autónomos, cuando ves la cantidad de esfuerzo que le pones a tu proyecto y ver, por otra parte, lo que te quitan y con lo que te quitan, qué gestionan y cómo lo gestionan, a veces sí que te entra el pensamiento rápido de me iría de aquí. Sí que es cierto que yo creo que a mí en concreto luego me pasaría que una vez ya estando allí echaría mucho de menos a mi familia, a mis amigos. O sea que probablemente, en caso de que me fuese, sería de manera temporal, porque yo echaría de menos a mi familia. Claro. ¿Tú también ¿Tú irías? Hemos aquí a su novia, ¿vale? Para que lo sepáis. ¿Alguna vez hemos elucubrado y hemos hablado sobre ello? Andorra no. Pero sí, dámelo, cuidado. Cuidado. Hace muy mal tiempo en Cuidado. Andorra, hace mucho frío, yo no podría. Es que yo no conozco a nadie que... Bueno, tenemos un amigo que ha ido allí de visita y ha dicho eso, que es muy bonito, pero que no sé, para él no sería para vivir allí de manera Para permanente. esquiar unos días. Que sería para te vas unos días, disfrutas y pues yo tengo yo me considero que tengo una vida tranquila y a lo mejor eso no sería tanto problema para mí, el Claro. necesitar salir a, no sé, por ahí a visitar. Yo sería muy de estar en casa tranquilamente, salir para lo justo, pero bueno. En la persona que me ha dejado esta pregunta, que la tengo No, delante, sí, está ahí. Es que encima sí. se están descojonando, que es lo peor de todo. ¿sabes? Ha sido un poco que a lo mejor Ha ido a dar. ha ido a dar. Ha ido a Pero dar. me gusta, Pero es un tema me muy gusta. actual. Sí, es un entonces tema está muy bien. actual. Y yo creo que hasta que no, hay una cosa que es importante por terminar, yo creo que hasta que no te ves en la posición de poder Claro. hacerlo, realmente no sabes si sí o si no. Y ahora mismo a lo mejor mi pregunta por mojarme ha sido que sí, a lo mejor si pudiera, que no es el caso. Estás haciendo la maleta y te das la vuelta. A lo mejor, lo que te digo, intentaría a lo mejor ir, pero a lo mejor no. Es decir, es una Vámonos cosa- todos de vacaciones a Andorra, ¿no? Estos días que hace bueno. Es súper bueno. Pues Bueno. eso, yo creo que me he mojado bastante, ¿no? Sí. Vamos a despedir el programa. Lo Sí. primero, suscribiros otra vez. Y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme, yo encantadísimo. Y nos nada, despedimos. hasta luego. Adiós.